¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. En este día sobre todo y que sabemos que tenés la conferencia en un rato, así que gracias por hacerte el tiempo. Bueno, un poco estabas escuchando lo que veníamos hablando nosotros, ¿no? Un año de la condena y sabemos que hoy está la conferencia y hay diversos actos con la consigna Cristina Libre o un año de injusticia vigente, ¿no? Yo de las consignas soy un militante de Cristina Inocente, porque mi reproche a la Corte Suprema de Justicia fue no haber permitido la apertura del recurso, porque Cristina no fue juzgada por jueces imparciales y el derecho a tener la imparcialidad de un juez es fundamental. Bueno, puede ser que te juzgue alguien que va a jugar al fútbol y a la casa de Mauricio Macri, que es el que le ordenó a Iguacel reabrir una denuncia que estaba cerrada, tenía cosas juzgadas, y el juez Ercolini, que era el que la había rechazado antes, la reabre justo en el momento que su propia esposa es la jefa de prensa del ministro de Justicia de Mauricio Macri, Garabano. Era la jefa de prensa de Garabano. Ni siquiera se cuidaban en... Para mí un juez debe ser y parecer, no es que... Yo no le pido, yo jamás permitiría que a mi adversario político lo juzgue alguien de la intimidad nuestra. Me parece, yo soy un pinche judicial, me inicié en la carrera judicial y mi juez era un juez laboral, yo entré en la justicia laboral, Jorge Guillermo Bermúdez, nos decía que había que ser y parecer, no es que solamente ser juez, o sea, el mostrar las formas de la distancia y la ecuanimidad. Y Cristina tuvo Ercolini, apeló y le tocó Lloren en segunda instancia. Lloren, que después apareció que era el arquero del equipo Liverpool, que jugaba en la casa de Mauricio Macri. Apela esa decisión, lo mandan a juicio oral y le toca del tribunal oral de Jiménez Uriburu, el presidente del tribunal, que es el que se hizo, cuando sale la información en medio del juicio oral, encima nos toma el pelo y se saca una foto tomando un mate que decía el nombre del equipo, Liverpool, y el fiscal que la acusaba jugaba en el mismo equipo del juez que la juzgaba, pero no ahora, muchos años. Y después aparece Mauricio Macri yéndolo a visitar a China, a Xi Jinping, y le muestra en un video que se ve en todo el mundo los goles que él sabe hacer y muestra un gol que él patea de tiro libre que le hace a los jueces, al equipo Liverpool de los jueces que están juzgando a Cristina. Eso está en las redes, no es que lo invento yo. Entonces, yo digo, Cristina siempre estuvo a derecho, nunca se profugó como se profugaron ellos cada vez que lo citaron a la justicia. Fue hasta la humillación de 8 indagatorias que yo no la hubiera llevado. Porque nunca hubo en la historia de la humanidad a 2 indagatorias a la misma persona en el mismo juzgado, con la misma secretaría y el mismo fiscal. Eso es una aberración jurídica que al día de hoy le digo a la Corte Suprema de Justicia por qué ni siquiera tomó sanciones respecto de ese hecho inadmisible para cualquier argentino, que te tomen 8 indagatorias el mismo día, en el mismo juzgado, el mismo fiscal. El fiscal sigue siendo fiscal, el otro juez se murió, los secretarios siguen siendo secretarios, y la verdad que los únicos condenados son siempre los del mismo palo. Yo, sinceramente, me gusta más seguir litigando la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que hoy veo que habla el gobernador Axel Kicillof, que sacó un tuit hoy por la mañana, que yo lo he retuiteado y lo he valorado, y lo que están diciendo todos los juristas? Fíjense, ahora estamos frente a la causa Cuaderno, que es otra de las grandes buf que se han armado. 27 empresarios, ya 27, han dicho que fueron obligados a declarar de la forma que no querían declarar, de los cuales los abogados que están hablando en nombre de esos empresarios son públicamente personas que tienen diferencias absolutas con el pensamiento político de Cristina Fernández de Kirchner. Te hablo de Ricardo Gil Lavedra, que defiende a uno de los empresarios y denunció eso. Me refiero a Mario Derigo, que defiende a otro de los empresarios que tiene un pensamiento, primero, un pope del derecho procesal penal. Su padre fue mi profesor cuando estudié Derecho. El abogado del empresario Wagner, que era el presidente de la Cámara de la Construcción, Zenón Ceballos,
averigüen quién es Zenón Ceballos, va a ver qué lejos que está del pensamiento político nuestro. Y dice mi cliente, que a su vez es mi amigo, no diferenció, eso estuvo muy bien cuando le tocó hablar al doctor Ceballos, dice, fue literalmente a declarar cagado y miado, pero no lo digo metafóricamente, dijo el doctor Ceballos. Efectivamente fue así, porque primero lo encerraron 5 días en la alcaldía de Tribunales con un olor nauseabundo y después lo llevaron con un chaleco antibalas y lo pasearon ante toda una cantidad de personas que le decían que lo querían matar. En esa situación llegó a la puerta del tribunal a declarar ante el juez Bonadió. Nadie puede declarar bien en esas condiciones. No lo dijo Beraldi, el abogado de Cristina, no lo dijo Ubeira, lo dijo Zenón Ceballos. Entonces, si uno está viendo, fuera de la protección mediática que tiene este expediente, en términos del derecho van a ver, es muy parecido al boom que se generó cuando se cayó la causa AMIA, donde nosotros creíamos que el juez era un prócer que había llegado a las conclusiones que llegó los fiscales Barbaquia y Mullen, y resulta que el más feo, más malo, más sucio de los que acusaban, que era el comisario Rivelli, era el único que no tenía nada que ver. ¿Se acuerdan de esa causa? Sí, bueno, sí, sí. acá va a pasar igual. Y Acá va a pasar igual, va a ser una conmoción, porque no puede ser que haya 27 relatos en el mismo sentido con abogados digo los abogados porque vos decís, bueno, el empresario es el acusado, ¿qué va a decir? Pero es raro que abogados que se están jugando su historia, pues son toda gente grande, no son chiquitos, creo, se lo visibiliza poco a esa causa. Hay que visibilizar, gracias a Dios, no se suspendió la televisación o que la pasan por YouTube. Les recomiendo que se fijen en los testimonios de los que no eran funcionarios, de los que no eran cristinistas, y vean lo que dicen. Entonces no es distinto esa causa que esta causa, la causa que yo hablé antes, vialidad, que esta causa. O sea, por eso estoy convencido de que Cristina, yo lo que pido, nunca pido indulto, pido que la juzguen como corresponde, ella quiere estar a derecho, me lo dijo... Pero legalmente no hay otra vía, digamos, que no sea el indulto, porque si la Corte no tomó el caso... La Corte se está por plantear un recurso de revisión. Ah, la Corte misma puede decir... No, la parte está planteando un recurso de revisión. Es una acción que queda. Y la Corte puede decir, por más que yo hace un año dije que no aceptaba el caso, ahora acepto reabrirlo. Pero esperemos que fundamente, porque ¿sabés qué? Ustedes me vuelven a la memoria cosas que yo... En aquel tiempo la Corte ni siquiera fundamentó. Sí. ¿Y saben qué había pasado ese día? Miren, yo les voy a contar una cosa. ¿Vieron? El indio, que ustedes estaban hablando de... el funeral. Tiene una oración de una de sus canciones que dice, todo preso es político. Qué definición, ¿no? El día 21 de marzo del año pasado, 21 de marzo, fíjense en el calendario, es un viernes, por la mañana sale que Donald Trump, algo inédito, y Marcos Rubio prohibían ingresar a Estados Unidos a Cristina Kirchner, a sus hijos, a Julio De Vido, a su mujer, Lali Minichelli, y a los hijos de ambos. No había condena. ¿Por qué? Porque normalmente eso es, o cometiste un delito en Estados Unidos, o estás condenado en tu país por algo. No había condena, estaban tramitando los recursos. ¿Qué pasó ese mismo día? A la tarde la casación penal le rechaza el recurso de apelación a Cristina Fernández de Kirchner. De allí, 42 días demoró en sacar la sentencia. Fred Machado, con pedida la extradición por narco por la justicia de Estados Unidos, demoraron 4 años para tramitar algo que tenían que haberlo hecho en 20 días. No te quiero creer las influencias que deben haber habido
no de la justicia de Estados Unidos, porque la justicia de Estados Unidos se quejó profundamente de la Corte Suprema de Justicia argentina en la demora, y si no hubiera estallado el caso Esper, yo no sé si lo extraditaban. Yo quisiera saber cuántos expedientes de solicitud de extradición de narcos hay en estos momentos sustanciándose en los tribunales argentinos, de extradición estoy hablando, Sí. y que no se están sustanciando. ¿Saben por qué? Por las influencias seguramente de esos propios cárteles, que suelen ser generosos para impedir las extradiciones. Digo porque en el caso de Machado fue público. Entonces, ¿cómo puede ser? A una persona elegida 2 veces presidenta de la Nación, 1 vez vicepresidenta de la Nación, senadora nacional elegida por el voto popular, convencional constituyente elegida por el voto popular, diputada nacional elegida por el voto popular, en 42 días la condenan, le ponen una tobillera y después la sancionan para que no reciba visitas en un hecho inédito que no lo hacen con ninguno. Hay un estudio que han hecho los consejeros de la Magistratura Nacional donde los narcos condenados pueden estar sin tobillera, tener salidas cuando las piden y reunirse con quien quieran. Solo a Cristina Fernández de Kirchner le pusieron como estado de goce de persecución la tobillera y le suspendieron un día que se reunió con 8 economistas, primero, 8 economistas que fueron autorizados, porque con una persona detenida, para acceder a la casa de ella, vos tenés que pedir primero autorización al juez, que después... O sea, todos fueron autorizados por el tribunal al momento por de el mismo ingresar. juez que después le restringió las medidas. ¿Por qué? Porque salió la foto, qué sé yo. Porque no, porque estaba hablando de política y aparte, yo también les quiero responder. ¿Por qué fueron a buscar a Estados Unidos lo que no conseguían acá? Porque Cristina había dicho que se iba a presentar como primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Lo que quisieron es interrumpirle, es más importante lo que se denomina en términos jurídicos la accesoria que la principal, que es que la inhabilitan para siempre a cargos públicos. Ustedes saben, miren, les voy a contar una cosa estudiando estos días. Recomiendo la historia de Hipólito Yrigoyen, escrita por Manuel Gálvez. Es extraordinaria, porque Gálvez era anti-irigoyenista, y cuando en la década del 30 ya ha caído Yrigoyen, ve el suplicio al cual es sometido Yrigoyen, dijo, quiero investigar de este hombre. Les recomiendo leer ese libro, lo acabo de terminar de leer, me lo devoré. ¿Sabe cuál fue la condena que le dieron a Hipólito? Estamos hablando, ¿sabe? No quiero hablar de un peronista, porque los peronistas somos todos chorros, feos, malos, sucios. Voy a hablar de Hipólito Yrigoyen, que es otro de los padres de la patria de muchos que no piensan como yo y mío también, ¿no? Pero yo tengo una identidad irigoyenista desde el peronismo y hay otros que usan a Yrigoyen para hacer antiperonismo. Bueno, pero a Yrigoyen en el 30 lo derrocan, lo juzgan, lo condenan a la cárcel. La cárcel la tiene que cumplir en Martín García, aislarlo de la población, porque tenía un liderazgo político absoluto. ¿Y saben cuál fue la condena accesoria, que es como Cristina la principal? 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tenía 80 años Hipólito Yrigoyen. O sea que a los 90 ya no estaba para ejercer cargos públicos. Lo que querían era evitar que acceda a cargos públicos. Eduardo, vos decías recién, yo no quiero indulto para Cristina. ¿Por qué te pones en ese lado de la biblioteca del peronismo? Porque hay algunos que dicen, el propio ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, dijo, yo le indultaría. ¿Por qué vos estás del lado de los que dicen, no hay que indultarla a Cristina? Espera. Yo creo que es inocente y sigo militando la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí creo es que no puede seguir presa una persona que creo que es inocente. Y si sucede que el presidente Milei, ahora voy a tu respuesta, no me olvido que el 1 de marzo, ante las cámaras de televisión, ustedes lo habrán visto, que fue el día que inauguró el periodo de sesiones ordinarias, le auguró que en esta causa Cuaderno ya la iban a volver a condenar y no va a salir en libertad nunca más en su vida. Y les digo,
con sorpresa e indignación individual. Me costó mucho mantener las formas, pero las mantuve. Lo vi en el palco que estaba sobre el lado nuestro a Peter Lamela, el embajador de Estados Unidos en Argentina, aplaudir esa parte del discurso de Milei. Cosa que nunca sucedió. Si buscan el video, creo que hasta la cámara lo enfocó. Entonces, por supuesto que corresponde el indulto, porque lo que no corresponde es que alguien esté privado de la libertad si es inocente. Esto es lo de no. Lo que sucede es que yo sigo militando. A ver, hay una cosa que yo le admiro a Cristina. Vos cambiás la consigna Cristina libre por Cristina No, inocente. pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que yo le admiro a Cristina, que yo le he discutido con ella. En el año 2015, junio del 2015, yo tuve un diálogo con ella, que ella me contó, me propuso, que yo iba a integrar la lista, yo era embajador en el Vaticano, y me propuso que integrara la lista de diputados del Parla Sur. En ese momento se pensaba, les voy a hacer una revelación, en ese momento se pensaba, los diarios decían, los que no la querían a Cristina, que era un invento de Cristina, los diputados del Parla Sur, que exige las actas del Mercosur, que los diputados del Parla Sur se elijan directamente. Argentina hizo la ley, pero que era un invento de Cristina para ser ella y tener fueros. Si ustedes revisan en los diarios de ese día, entonces cuando ella me dice, quiero que integres esa lista, yo emocionado le digo, Presidenta, me alegro lo que me estás proponiendo, me genera emoción, pues vamos a compartir la lista, vamos a compartir 4 años de una bancada. No. Me dijo, yo no voy a ir. ¿Cómo no vas a ir, Cristina? Eduardo, Cristina, te equivocás, le digo. Tenés que ir porque a mí se me escapa, tenés que los fueros, pelear los fueros. No quiero irme con fueros. Me voy sin fuero porque yo soy inocente y voy a pelear mi inocencia. Eso me lo dijo en junio del 2015. Y se fue sin fueros. Y se fue sin fueros en el 2015. Y en el 2017 me pidió a mí que me reuniera con gente vinculada a Randazzo para que Randazzo sea el senador y no ella. Y la reunión se hizo en mi casa y vino el Barba Gutiérrez en nombre de Randazzo, y yo estaba acompañado por Máximo Kirchner y Guado de Pedro. Y vino el Barba con 2 compañeros más, entre los cuales estaba Fernando Bacanarvaja. No se sabía esto, me parece. ¿Cómo? ¿Esa reunión? No se sabía, se les estoy contando. ¿Qué pasó? Al cabo de un tiempo, yo lo conté, y me llamó Randazzo, y me dijo, estás mintiendo. Y le dije, flaco, no me digas que estoy mintiendo, porque esto sucedió en mi casa. Y efectivamente, después me dijo, averigüé y verdaderamente había existido. Y el flaco no había querido saber nada. Mirá. Después se juntaron 24 O sea, había gente horas antes. negociando el nombre de Randazzo sin que Randazzo supiera. No, yo creo que Randazzo estaba muy ofuscado y cuando le quisieron hablar del tema, no quiso. ¿Qué pasó? 2 días antes del cierre de las listas, Jorge Tayana, convocado por Cristina para que lo acompañara Jorge le propone a Cristina, hablemos con Randazzo, eso ya es público, eso lo pueden ver. Y efectivamente Cristina se reunió con Randazzo para ofrecerle que sea el primer candidato a senador él. Y no quiso Randazzo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque no buscaba fuero, porque se estaba completamente dispuesta a pelear por su inocencia. Jamás se escondió en los fueros. Entonces, por eso digo que le admiro su inocencia. Y la puedo explicar aparte, Lo que te cuento de vialidad, de la causa vialidad. Mirá, te digo una sola cosa. La causa vialidad fue denunciada en el mes de agosto del 2008. Cristina hacía 7 meses que había asumido la presidencia de la Nación. De eso estamos hablando. 7 meses hacía que había asumido la causa de la presidencia de la Nación. Si eso no es persecución,
no se puede creer. Es una cosa... ¿Y por qué las causas se tienen que ventilar solo en Comodoro Pi? ¿Viste cuando una causa que atañe al poder está por Azul o está por Dolores o está... Ah, no, ahí estuvo Valdés haciendo puff, estuvo el otro haciendo el otro, estuvo el otro haciendo el otro, todo para que venga a donde están los jueces amigos del poder. Entonces, valoro la valentía de una persona que siempre estuvo a derecho. Por eso digo que le creo, pero le creo la inocencia. Escúchame, hay una oración de Cristina en la última audiencia que tuvo, que les dice en esta última, en causa Cuaderno, si yo tuviera la plata que ustedes dicen que yo tengo, ¿yo estaría acá? ¿Se acuerdan de esa oración? Sucedió ahí en la cara de los jueces. Yo si fuera abogado de Cristina no sé si le diría que diga esas cosas, porque normalmente los abogados estamos para que el cliente no hable tan fuerte y tratar de seducir al juez. Bueno, no es lo que hace la doctora. Eduardo, la última, porque ahí nos dijeron que ya te tenés que ir rajando. ¿Cómo salimos de todo esto pensando en el año que viene, no? Esta disyuntiva de si Axel tiene que ir a tocar la puerta, si Cristina tiene que tener centralidad en lo que se define el año que viene, sabiendo que ella está fuera de la cancha. ¿Dónde te parás vos ahí? Estas horas están sucediendo cosas increíbles, ¿no? El indio, la reacción ricotera, los marrones, como vi, mientras Jorge Macri quiere hacer un muro, la reacción de los marrones que salieron a convocar al otro, a abrazarse con el otro, no agredir, al contrario, ¿no? Y el indio generó que Axel y Máximo conversaran. Yo creo en los milagros. Soy un católico militante. Vos sabés que para canonizar primero tenés que producir milagros. Y yo no sé si lo producido por el Indio Solari no genera alguna de estas situaciones, ¿viste? Pues no siguen que los mojigatos, ¿viste? El hombre que genera alegría en el pueblo, ¿por qué no? En un pueblo que sufre la vida diaria, para mí tendría que estar canonizado mucho más que otros atorrantes que están más cerca del Vaticano y logran que los canonicen. Pero lo cierto es que en el medio de una ceremonia ricotera, que me tocó vivir el viernes en la Plaza de Mayo, les juro, yo estaba acompañando a Adolfo Pérez Esquivel, al padre Paco, a los curitas de la Mesa Ecuménica para los Derechos Humanos que estaban haciendo un ayuno por la toma de conciencia y la injusticia que se sucede en estos tiempos. Y de pronto a las 4 de la tarde, a las 6 iba a ser la misa, a las 4 de la tarde irrumpen una multitud de marrones, como les denominan los otros, indignados porque no les permitían que en el Congreso se pudiera velar al cuerpo del indio. Y ahí se produjo una cosa increíble. El curita que estaba diciendo, empezó a cantar en términos de oración una de las canciones del indio y se produjo la fusión de la ceremonia ecuménica y de la misa ricotera. Y yo lo vi a Francisco abrazándose con el indio, yo lo vi, estaba ahí. Escuchame, me parecía que venía bajando del subte del cura cuando lo veíamos que venía, la última vez que yo lo vi bajando del subte hacia la catedral y estaban los morochos que él... Y en el medio me dicen, Máximo está conversando con Axel y se pudo organizar ese encuentro que quedará en la historia. En la historia, viste, nosotros siempre nos dijeron, cuando murió Gardel, viste, nuestros abuelos, no sabés lo que fue. Bueno, la vimos en vivo y en directo y espontáneamente. Acá no pueden decir que es el gobierno o el poder el que generó eso. Fue la gente que se organizó, el amor lo juntó y mirá lo que generaron. Bueno, yo tengo esperanza y en el medio de eso espero también que podamos, yo les agradezco que nos permitan decir las cosas que estamos diciendo, porque militamos las 24 horas cuando hay que clamar la inocencia de las personas, ¿viste? A mí me ha tocado denunciar, a veces salir a clamar inocencia. Una vez me tocó en la vida ser abogado
de un chico que tenía 13 años, 14 años, y había sido abusado por el cura Grassi. Y cuando yo salía, el sistema mediático, casi 90%, lo defendía el cura. Y pudimos lograr demostrar, y le dieron 14 años de cana al que parecía el santo, y ese chico hoy es una persona que ha rehecho su vida y que está muy bien. Y síganla a Miriam Lewin, que está escribiendo un libro extraordinario con eso. Pero son las cosas que me tocan en la vida. Eduardo, muchas gracias por haber venido hoy, de No. verdad. Suerte en la conferencia, la vamos a seguir. Nos quedaríamos hablando 2 horas más, pero tenés que ir a militar. Vengo cuando quieran y les agradezco. Realmente. Gracias por permitirme No, decirlo. por favor, gracias a vos. No, gracias. Abrazo, Lo Eduardo, dijo. muchas gracias. Impresionante. Al final se me ponía la piel de gallina. Yo, con lo que- sí, estaba Te dijo que lo vio el indio con Ah. Francisco, te... terrible, boludo.